Bien, arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. He cambiado un poquito la planificación de esta clase, de las dos sesiones, a diferencia de los otros grupos, ¿no? Generalmente tenemos una planificación estandarizada. Nos reunimos, mm, grupos de docentes, ¿no? Y, bueno, desarrollamos el ajuste para antes de inicio de cada módulo. Estaba enfocado fundamentalmente en trabajar solamente la metodología en esta sesión, ¿ya? Pero de alguna manera creo que no es tan complejo. Y sí estoy retomando una actividad que hacíamos, que es una que me gusta y que no siempre sale bien, que es un poco riesgosa, que es esta, la segunda, que está acá en la tablita, que se llama Visualizando y creando mi cuento, mi rol docente, ¿ya? Es una estrategia de visualización. Y claro, funciona pues para cuando efectivamente estamos más conectados y comprometidos con el proceso, pero sí nos va a ayudar mucho precisamente para poder identificar posteriormente ya el plan metodológico mismo que vamos a querer implementar, ¿ya? Otra vez me voy a disculpar si es que me logro cortar, no estoy en mi casa, ahora estoy en otro lugar, estoy en La Paz, así que sí, acá funciona mucho mejor el Buenas internet. noches. Hola. Acá funciona mucho mejor el internet, pero en el caso de que se cortara y le asignara el rol a otra persona, pues le voy a escribir para que nos pueda ayudar a devolver, a que me devuelva el rol de anfitrión de la reunión. ¿Ya? Empezamos. Están viendo, ¿verdad? La presentación. ¿Se me escucha? ¿Están por acá? Sí, sí, Marcos. Ya. Y se escucha. Se ve, ¿no ves? Se ve lo que estoy proyectando. Entonces, lo que vamos a hacer es, empezamos un poquito a los que alguno, no los cuatro, alguno de los cuatro equipos que ha hecho de los cinco equipos que ha hecho la carga de la tarea, les pido por favor, pues que vayan alistando cualquiera, para que uno de ellos nos comparta su trabajo que lo han entregado anoche, ¿ya? Con eso vamos a arrancar. Después vamos a hacer esta dinámica, visualizando y creando mi cuento. Después voy a hacerles la presentación esta de la metodología. También tienen una presentación específica que está ahí en la carpeta de recursos de la plataforma, una que está en Genially, ¿no? Que la pueden visualizar en línea en la misma plataforma. Y después ya nos vamos a meter, que no es nada complejo, a producir precisamente esta orientación metodológica para cada una de nuestras unidades de aprendizaje. ¿Ya? Terminamos eso, socializamos un poquito, aclaramos dudas y ustedes se van de la sesión pues ya con la idea clara de qué es lo que tienen que hacer en este trabajo de la producción de su metodología, que en realidad es una descripción bastante técnica. Y para la siguiente sesión ya tienen que ir afinando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque este fin de semana, al día de las elecciones, pues van a hacer entrega ya de todo el plan, ¿no? Si es que tuvieron observaciones en la entrega final del módulo 2 de mejora, ¿no? De optimización, hay que atender esas mejoras. ¿Por qué? Porque depende mucho el cómo, ¿ya? Entendamos, este es el cómo, va a depender del qué. Cada unidad de aprendizaje va a tener un sentido, un contenido. Hemos estructurado en función de un conjunto de habilidades. Ahí es donde hemos roto esa lógica tradicional de los temas, de las unidades temáticas. Pero depende del ajuste de ese contenido para que identifiquemos con pertinencia, pues el cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes aprendan ese qué. ¿Ya? Entonces ahora teníamos estos especialistas, teníamos estos cinco grupos. Voy a dejar de compartir. Y uno, dos trabajos o solamente uno, cualquiera, cualquiera, los han entregado todos. Cualquiera, pues le invito así a que nos comparta el trabajo que ha realizado, dando solución gráfica precisamente a ese caso de la carrera de letras de esa Facultad de Humanidades y de ese convencimiento a esos docentes que de alguna manera se oponían
a esa transformación curricular. Dejo de compartir y les invito a que alguno de ustedes nos comparta el trabajo que han desarrollado colaborativamente. ¿Quién se anima? Vamos, ¿quién se anima? A ver, Sueli, Zoraida, Cintia, Ángela, Moisés. A ver, Grupo ¿qué tal 2, usted? Marco. Ya, cualquiera, uno solo. No, no es necesario que todos lo muestren. Adelante, Moisés, compártenos. Se puede ver, ¿no? Está cargando. Ahora sí. Ah, qué bonito. Ya. Bien, nosotros hemos realizado un mapa mental. Hemos dividido en cuatro ramas, ¿no? Las lado. Acá hemos mencionado un poco lo que son el concepto que se debe seguir, que es uno, preparación del material, la retroalimentación y luego viene la reflexión y consolidación, ¿no? Luego hemos buscado qué relación tienen con otras teorías, por ejemplo, con análisis de casos o simulaciones. Hay lo que es los estudios de casos literarios, así como también los debates. Y con la teoría de Kolb, la experiencia y reflexión por una parte. Ya luego abocándonos a lo que es el caso, hemos visto, ¿no? La aplicación, primeramente, antes de clase, ¿no? Que se les pueda otorgar un video, ¿no? Sobre teorías literarias a los estudiantes. En clase, un análisis de texto aplicando esas teorías y un después, ¿no? El cual hace una reflexión y conclusiones en un foro. Luego, los beneficios, entre ellos hemos mencionado el aprendizaje colaborativo, liderazgo e innovación, y que se aprende haciendo, ¿no? Por una parte. ¿Y qué recomendaciones? Con todo esto, comenzar gradualmente, paso a paso, no de golpe, ¿no? A este cambio, y una capacitación docente constante. Luego, las simulaciones. Lo mismo, ¿no? Hemos tratado de hacer una definición, simulaciones ficticias, toma de decisiones, que igual manera se aprende haciendo, contextos reales, las fases que es planificar, explorar, ejecutar y a su vez reflexionar. Y recomendaciones, ¿no? Por una parte, que es capacitar la participación y reflexión de clases simuladas, expresión oral y el trabajo colaborativo. ¿Y qué se relaciona ahí con las otras estrategias? Bien, hay relación con el estudio de caso, y la clase invertida igual de forma, como mencioné anteriormente. Luego, las ventajas, ¿no? Explora, ejecuta, reflexiona. eh, Hay un aprendizaje activo, significativo, pensamiento crítico, limitaciones, el tiempo, los recursos, la orientación y, por una parte, los docentes. La aplicación en la resolución de problemas, situaciones ideales y aprendizaje práctico. Luego, en el estudio de caso, lo propio, ¿no? En la aplicación hemos tratado de hablar con los conflictos literarios, el análisis que se da de estos conflictos literarios, debates literarios, argumentación y teorías, ¿no? Luego, el beneficio, ¿no? De la argumentación, ya sea de manera oral o escrita, el pensamiento crítico, la toma de decisiones. ¿Y qué recomendaciones, no? Mostrar ejemplos, ¿no? Talleres y una cantidad de diversidad de ideas. Luego, el modelo, ¿no? De David Kolb. Ahí hemos tocado un poco lo que es la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Beneficios y limitaciones.
también como aplicaciones divergentes, asimilador, convergente, acomodador, en las recomendaciones, la capacitación, ¿no? Que hemos mencionado igual, la implementación, retroalimentación y en letras, los talleres, ¿no? Actuar con todo lo que son los sentimientos y relacionar de alguna manera todo eso. Eso es lo que hemos podido realizar, Marco. Gracias, Moisés. Pues se ve bastante bien, es autoexplicativo, está bien hecho, está completo en función de las cuatro estrategias. Ya lo vamos a ver a detalle. Gracias, Moisés. Se ha entendido, lo han hecho bien. ¿Han trabajado todas, todos? Sí, todos hemos trabajado. ¿Y quién lo grafica? Entre todos lo hemos graficado. ¿Así? ¿En Sí, alguna entre todos. O aplicación sea, colaborativa? sí, sí, en Canva lo hicimos. Perfecto. Ve que se puede bastante bien. Y responde también a la precisión técnica del organizador. Súper. Gracias, Moisés. No, gracias. Listo. Bien. Bien. Vamos a entrar entonces a este ejercicio individual. ¿Ya? Lo he nombrado visualizando y creando mi cuento, mi rol docente. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de esta actividad en particular? Pues tener un espacio de visualización y escritura creativa para la redacción inicial de la metodología del plan de asignatura, tomando en cuenta lo avanzado en los anteriores módulos, de manera que se tiene que comprender el significado que tiene la metodología. ¿Ya? Vamos a partir, espero que cargue esto, si no ahorita busco otro, sí va a cargar. Vamos a partir con un ejercicio de respiración. ¿Ya? Entonces vamos a empezar ya empezamos ahora, vamos a trabajar más o menos casi 40, 50 minutos en esto. Les pido por favor que en este momento traten de despejar cualquier tipo de duda, perdón, de ruido alrededor que tengan de ustedes. Este ejercicio de visualización es altamente importante, ¿ya? También, mientras preparamos esto, les pido que tengan a la mano algo donde escribir, ¿ya? Si es que están acostumbrados a tomar notas, pues un lápiz, un lapicero con una hoja basta. Puede ser también sus propios ordenadores. No se recomienda usar el celular, pues, porque es efectivamente mucho más lento el proceso de escritura en el celular. Ya no utilizamos todos los dedos, utilizamos solamente a lo sumo los 2 pulgares, etcétera. Entonces les pido, si es que están con celulares, que se predispongan en este momento a traer para sí un lápiz, un lapicero, una hoja, y este momento en el que vamos a hacer este ejercicio, un principio de respiración para relajarnos un ratito, y después el ejercicio de visualización mismo, pues les pido que puedan disipar cualquier tipo de ruido que pueda haber. ¿Ya? Me dicen si están listas, listos. O mejor, me dice alguien que no esté lista o listo todavía. ¿Ya? Un minutito, Marco, por favor. Ya, gracias. Marco, solo vamos a escribir, ¿no? Van a escribir, ahorita en este ejercicio de visualización van a tomar ideas, nada más. ¿Ya? Ok. Después va a haber un tiempo de escribir, pero es importante que esas ideas que visualicen, pues no se Ujú. pierdan después en el proceso de escritura. Después van a tener media hora para escribir, un poquito más. Pero ahorita este Ok, ejercicio de visualización es importante agarrar las imágenes, por lo tanto es importante tener un lapicero o algo para anotar a la mano. ¿Ya? listo.
Me voy a silenciar, voy a apagar bueno, no voy a apagar mi cámara, voy a silenciarme y vamos a empezar con el ejercicio de respiración. Si tiene este vídeo de inicio publicidad, pues disculpen, pero no tengo YouTube Premium, así que vamos a soportar la publicidad, ¿ya? Ya me dicen si es que no se escucha, por favor. Lo mismo, seguimos la pauta del circulito, del ejercicio de respiración que ya habíamos hecho anteriormente.
Ahora les voy a pedir que por favor se sienten lo más cómodos posibles. Siéntense lo más cómodo posibles. Apoyen los dos pies en el piso. Mejor si es que colocan sus manos sobre las rodillas. Apoyen su espalda si tienen dónde. Si están echados, pueden echarse. Estiren sus piernas. Les voy a pedir que por favor guardemos silencio. Guardamos silencio, procuramos evitar cualquier ruido alrededor nuestro. Y también, a partir de ahora, cerramos los ojos. Y empezamos. Los han contratado o las han contratado como profesoras, profesores de su institución de educación superior. Es su primer día, el primer día que van a ir, van a empezar a brindar sus clases. No ha sido fácil llegar hasta acá. Han tenido que esforzarse mucho en su proceso de preparar la planificación de todo su curso. Tienen claridad de lo que tienen que hacer. Tienen mucha claridad de lo que quieren lograr, de esas habilidades, de esas destrezas, de esos saberes que quieren efectivamente lograr en sus estudiantes. La compulsa no ha sido nada fácil y ha sido precisamente un espacio en el que efectivamente ustedes han tenido que vencer a otros compañeros, compañeras, que efectivamente también tenían el mismo mérito que ustedes. A veces piensan que se les está dando una oportunidad. Se están alistando. Se alistan. ¿Cómo se ven? Están frente al espejo, a punto de salir. Sus clases son presenciales. ¿Qué están llevando? ¿Qué recursos tienen ahí a la mano? ¿Qué materiales necesitan para esa primera clase? ¿Están a tiempo? ¿Están a tiempo para poder llegar con calma? ¿Están apurados? ¿Qué emociones sienten? ¿Ansiedad? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Preocupación? ¿Alegría? ¿Inseguridad? ¿Cansancio? Y emprenden el viaje hacia su establecimiento. En el viaje, ¿qué están pensando? ¿Cómo empezar la clase? ¿Tienen el guión ahí ya hecho, ya puesto, de esa primera clase? ¿Qué actividades van a hacer? ¿Las han pensado ya? Que el camino es corto. Acaban de llegar. ¿Cómo es su institución? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo la visualizan? ¿Cómo son los pasillos? ¿Cómo es la fachada? ¿Hay luz? ¿Hay poca luz? ¿Hay luz solar? ¿Hay luz artificial? ¿En qué hora están? ¿O es la madrugada? ¿O es la noche? ¿O es la primera hora de la mañana? ¿La primera de la tarde? Entran, recorren los pasillos,
Encuentran su aula. Ya la conocían. Ustedes se han formado ahí también. Ingresan. ¿Cómo es el aula? ¿Qué tiene? ¿Está limpia? ¿Está ordenada? Pero no están solos o solas. Les esperan sus estudiantes. Están sentados, algunos parados. ¿Qué están haciendo? ¿Hablan? ¿Conversan? ¿Están sentados en grupos? ¿Están fuera de la sala? ¿Recién están llegando? ¿No llegarán? ¿Qué sensación les provoca eso? Que no lleguen, que no se sientan motivados, que no les interese, que estén por cumplir, que simplemente estén por estar. Los miran, los reconocen. Sus estudiantes las reconocen o los reconocen a ustedes. Alguno dice, está el profesor, está la profesora, la docente, el licen, la licen. Cómo se paran, cómo los miran. ¿Cuántos son? ¿Qué hacen para romper el hielo? ¿Cómo se presentan? Y arrancan con esa clase soñada, con esa primera clase. ¿Qué hacen? ¿Cómo se empieza algo que se ha preparado tanto? ¿Qué actividades están haciendo? ¿Cómo rompen el hielo? ¿Cómo los motivan? ¿Usan la pizarra? ¿Hay un proyector? ¿Han preparado su presentación? ¿Habrá internet? ¿Habrá un televisor? ¿Con qué recursos se manejan de mejor manera? ¿Cómo están presentándose? ¿Cómo están conociendo a sus estudiantes? ¿Cómo están empezando a desarrollar esa presentación de lo que van a desarrollar y de lo que van a lograr? ¿Cómo se ven ustedes explicando, ya entrando en materia? ¿Cómo han desarrollado la dinámica para establecer ese recaudo de saberes previos? ¿Han hecho una lluvia de ideas? ¿Les han preguntado? ¿Han hecho preguntas intercaladas? ¿Han anotado en la pizarra sus expectativas? ¿O por el contrario han llevado unas pruebas escritas, unos exámenes sorpresa diagnósticos? ¿Qué han llevado? ¿Qué tienen ahí? ¿Cómo los reciben? ¿Qué actividades ahora están haciendo? ¿Están trabajando en grupos? ¿Participan? ¿Cómo responden? ¿Qué recursos están utilizando? ¿Les han dado algún caso para analizar? ¿Están explicando su materia? ¿Los hacen trabajar en equipos? ¿Bajo qué consigna? ¿Y cómo perciben a sus estudiantes? ¿Se sienten motivados? ¿Están ansiosos? ¿Los ven despreocupados? ¿Los ven desinteresados? ¿O son activos? ¿Les hacen investigar? ¿Han llevado algún recurso para que investiguen? ¿Algún resumen? ¿Alguna copia? ¿Unos libros? ¿Les pidieron anteladamente que llevasen algunos textos? ¿Algún libro?
¿Qué están haciendo? ¿Y ahora? ¿Cómo cierran la clase? ¿Qué actividad les dejan? ¿Cómo se despiden? ¿Cómo sintetizan lo que han desarrollado en la sesión? ¿Cómo dan continuidad después a la siguiente clase? ¿Qué actividades específicamente les están diciendo que hagan? ¿Cómo los están guiando para empezar ese proceso, ese recorrido? Se despiden, los buscan. ¿Algún estudiante se les acerca? ¿Les pregunta algo? ¿Todos se van? ¿Han establecido algún contacto? ¿Han sentido que han seducido a alguien, que han convencido a alguien? ¿O más bien los ven desinteresados? ¿Cómo se despiden? ¿Se van ustedes primero o esperan que se salgan los estudiantes? Termina la clase y emprenden su retorno. Hasta acá. Pueden abrir los ojos y estos 5 minutitos escriban con palabras clave esas imágenes que han encontrado. Después vamos a hacer el ejercicio de escritura creativa. Bien, a partir de ahora, ¿ya? ¿Están por acá? ¿Se me está escuchando? Se escucha, Marco. Ya, gracias David. Van a hacer el relato, ¿ya? Esta es una actividad muy subjetiva. Vuelvo a decirles, este módulo es altamente introspectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás muchas veces tal vez no hemos logrado reconocernos, ni en nuestros estilos, ni en nuestras formas, ni en nuestras estrategias de aprendizaje, enseñanza. Pocos tenemos de alguna manera esas posibilidades, ya sea porque nos las han enseñado o ya sea porque las hemos autorreflexionado, pero no es una competencia común. Entonces, les pido que hagan ahora ese relato. No importa si está mal escrito, tampoco hemos aprendido a escribir en el colegio, ¿no ve? Entre que un día aprendíamos ortografía, al otro día aprendíamos la importancia de la fábula, al otro día el personaje, al otro día la importancia de la N, de la M antes de la P, de la B, o sea, no hemos aprendido a escribir nada, ¿no? Deberían habernos hecho escribir, nada más, ¿ya? Y después la ortografía, la gramática, esas huevadas se aprenden nomás puliendo, pero lo importante es tener la capacidad expresiva. 40 minutos, ¿ya? A partir de ahora, 40 minutos, cerradito, para que ustedes escriban su cuento, ¿ya? Adelante. 40 minutos es y cuarto hasta 54. Adelante. Marco, consulta, esto es, o sea, puede ser en computadora o en la hoja nomás que nos No, dijiste. pues no tiene que ser, sí, si quieres escribirlo a mano, no hay ningún problema, ¿ya? Después hay una invitación a publicarlo en el foro, ya que no es Ah, ya. obligatorio también, ¿ya? Pero si quieres hacerlo en computadora, si quieres lo haces a mano, si quieres publicarlo, pues le sacas una foto, no hay ningún problema, ¿no? Escríbelo como quieras. Gracias, Marco. Adelante. Han pasado ya los 40 minutos, casi. Ahora los invito, esto no es obligatorio, ojo, ¿ya? A que en este espacio, en la plataforma, publiquen en el foro,
¿Ya? Lo pueden hacer ahora, si quieren lo van puliendo, cosa de darle un poquito de estructura más de cuento, de escritura narrativa. Y en este espacio del foro, que dice foro, publico mi cuento, mi rol docente, simplemente puedes publicar el cuento visualizado, responder. ¿Ya? Y acá simplemente lo publican o si quieren comparten alguna imagen acá en avanzada, si le han sacado alguna fotito, ¿ya? Lo pueden hacer. Esto se va a quedar abierto, ¿ya? ¿Están por acá? Sí, Sí, Marco. Marco. Ya, Sí, Martín. bien, gracias. Entonces no se olviden, quien quiera, publique su cuento, publique su relato, pero antes, ¿alguien quiere compartir su relato? ¿Alguien se anima? Yo ya lo subí al foro, Marco. ¿Quieres leerlo? Si pudieras compartirlo, quizás. Sí. Es que estoy en el celular, por favor. Oh, ¿se ve? Sí. ¿Puedes leerlo tú? Ya. Bueno, inicialmente cuando nos pediste visualizar, escribir ideas de las imágenes que teníamos, eh, lo que yo anoté previamente eran las cosas y actividades que llegaba a hacer en mi clase. Mi clase trata sobre electrónica, mi materia. Entonces, el título que le puse al cuento es El aula conectada. Bueno, comienzo. Cada clase de electrónica representa para mí una nueva oportunidad de guiar a los estudiantes en la comprensión del mundo tecnológico que los rodea. Antes de comenzar, suelo realizar preguntas previas relacionadas con el tema que abordaremos. Estas preguntas me permiten conocer sus ideas iniciales y activar los conocimientos previos que servirán de base para el nuevo contenido. Luego, comparto experiencias personales de mi práctica profesional o de situaciones reales en las que la teoría se aplica en la vida cotidiana. Esto genera un ambiente más cercano y facilita que los estudiantes comprendan la utilidad de lo que aprenden, presentándoles ejemplos de dónde podemos ver lo que aprenderemos en la clase. Durante la explicación utilizo gráficos y o diagramas que ayudan a visualizar conceptos abstractos como la corriente, el voltaje y la resistencia. Posteriormente, los estudiantes elaboran mapas mentales sobre un contenido asignado, los cuales exponen brevemente ante sus compañeros. En estas exposiciones muchas veces me asombra la iniciativa y el nivel de conocimiento que algunos demuestran, superando incluso lo solicitado. Esos momentos confirman que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante se apropia realmente del tema. Incluso algún estudiante que tiene conocimientos previos comparte alguna experiencia personal. Para fortalecer la práctica, implementamos simulaciones de circuitos electrónicos que permiten experimentar de manera segura con distintos componentes antes de llevar las ideas a la práctica real. Así, los estudiantes desarrollan habilidades analíticas y técnicas al mismo tiempo. Finalmente, asigno ejercicios y tareas que consolidan lo aprendido en clase. Antes de cerrar la sesión, dejo planteadas ideas sueltas sobre la aplicación del tema en diferentes contextos, con el propósito de despertar la curiosidad y motivar la investigación individual. Cada jornada reafirma mi convicción de que la docencia en electrónica no se limita a transmitir fórmulas o procedimientos, sino a fomentar la comprensión, la creatividad y la autonomía en quienes algún día diseñarán las innovaciones del futuro. Gracias, Naira. De Gracias. nada. Está muy bien, está muy lindo. Gracias. Gracias, lo has hecho muy bien.
Ahí la invitación entonces para que sus compañeros, compañeras también lo publiquen. ¿Y por qué lo hacemos en un foro? Porque así también ustedes se leen, ¿ya? Es como una feria, como un espacio abierto para compartir lo que queremos brindar. Bien, ahora yo voy a hablar, ¿ya? ¿Están por acá? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Marco. Ya. Ven esta imagen, ¿no? Miren, he tratado de hacer una metáfora, una analogía. Es un icono de un documento con una rosa náutica, ¿no? Y para mí esto significa una carta de navegación, ¿ya? Eso, estás con eco, David. Eso. Ya. Entonces esa carta de navegación precisamente representa para mí lo que es la metodología, ¿ya? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es simplemente una orientación, un marco de indicaciones. Vamos a identificar estrategias, recursos que obviamente están fundamentadas por estos enfoques que estamos sosteniendo en el curso del diplomado y que tienen que ser coherentes pues con el enfoque por competencias, con el constructivismo, ¿no? Pero esas estrategias para lograr esas competencias, esos elementos de competencia, esos saberes, van a estar escritos resguardando precisamente estas orientaciones. La metodología es eso, es una orientación, es una carta de navegación que obviamente va a estar sustentada por estos dos enfoques y va a tener específicamente descritas más o menos qué estrategias de enseñanza y aprendizaje voy a poder utilizar. Ojo, en esta no significa que estoy precisando, que estoy indicando así con detenimiento cuáles son las estrategias puntuales, claras, específicas para cada unidad de aprendizaje. No, estoy más bien armando una alacena, un depósito, un amplio diván para que precisamente, ¿no?, pueda tener o una biblioteca de recursos y de estrategias para que después, ya, estrategias y recursos, ya habrán visto el formatito, para que después yo pueda desarrollar mis planificaciones didácticas. Yo ya tengo que saber más o menos cuál es mi gabinete, de qué estrategias voy a echar mano en cada unidad de aprendizaje y más o menos en función de saber qué estrategias serían las más pertinentes para cada unidad de aprendizaje. Después, porque esto lo vamos a ver recién en el módulo 5, cómo se precisa, cómo se concreta una planificación didáctica, hacer la planificación didáctica que implica ya un plan, una ruta, así como les muestro ese plan de clase, puede ser concretito como un plan de clase, ¿ya? Un plan de clase muy concreto, o puede ser una planificación de una ruta de varias clases. Y esa planificación de varias clases ya implica pues una planificación mucho más detallada, ¿ya? Donde vamos a acudir a este tipo de recursos. A mí me gusta ilustrarlo con estos recursos de navegación, ¿ya? Con estas señales, ya estos símbolos, estos signos que efectivamente nos ayudan a identificar y llegar a un lugar. Es ese recorrido precisamente el que va a pautar, más allá del contenido, es ese recorrido lo que va a pautar específicamente lo que va a lograr si es que hemos cumplido o no con el contenido de esos saberes, que ese conjunto de saberes o un saber en particular, ¿cómo voy a lograr? Como lo que decías específicamente, Nair, en tu relato. Les voy a hacer preguntas, voy a hacer exponer, les voy a hacer producir mapas mentales, les voy a dejar de alguna manera la interrogación, voy a aplicar casos reales. Esas son las estrategias para poder lograr específicamente este marco de saberes, para lograr ese elemento de competencia. Voy a desglosar punto por punto un poquito. ¿Qué es esto de los enfoques? Si bien los enfoques no los vamos a escribir, ¿ya? No los escribimos en el documento,
Es importante saber que nosotros postulamos este enfoque basado en competencias, pero de los enfoques basados en competencias, el socioformativo complejo. Y por otro lado, pues resguardando el cognitivismo, resguardamos el constructivismo social. Estos los tienen en las lecturas, ahora tienen la lectura obligatoria y en el módulo 1 tenían la concepción constructivista. Ahí están los dos textos donde fundamenta de alguna manera cómo tendríamos que trabajar metodológicamente en nuestra asignatura. ¿Ya? Es importante hacer la revisión de esos textos. Un poquito para aclarar qué es el enfoque socioformativo complejo. Es un enfoque derivado de la formación basada en competencias, que se fundamenta en la teoría de la complejidad, que da respuesta a estos cambios vertiginosos en el mundo, geopolíticos, económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, una globalización, un recrudecimiento precisamente del conectivismo, etc., y que toma en cuenta precisamente esa lógica de la teoría de sistemas multidimensional, intertransdisciplinario, y que efectivamente se enfrenta a esas tareas ya, y va a desarrollar específicamente acciones para desarrollar un aprendizaje situado, es decir, va de alguna manera a utilizar los recursos mejor venidos del contexto y de las experiencias laborales para poder desarrollar asimismo los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y además, no se resguarda solamente en ámbitos técnicos, no basta con saber, no basta con ser un buen técnico, sino que alude precisamente esta dimensión integral de formación humana. Ese es el enfoque socioformativo complejo que se diferencia de estos otros enfoques también por competencias, pero que puede ser el conductual, el funcionalista o el constructivista por sí mismos. ¿Por qué? Por estas características, ¿ya? Por esa noción de totalidad, por esta multi-intertransdisciplinaridad, porque tengo que estar enfocado no solamente con acciones vinculadas por el proceder cognitivista, sino derivadas de la realidad, del contexto laboral, y porque efectivamente resguarda la integralidad del ser. Entonces, ¿qué qué características más específicas tiene? ¿Ya? Es un enfoque que sirve para poder gestionar todo el currículo de manera compleja, grande, pero también gestionar particularmente esos planes concretos, específicos, los microcurrículos. ¿Ya? Con el enfoque socioformativo complejo puedo desarrollar planificaciones macros de toda una universidad, de toda una carrera, de toda una facultad, pero también puedo hacer estas planificaciones concretas, una secuencia didáctica, un plan de asignatura. Siempre hay una vinculación contextual. Ya no perdamos de vista que nuestros ejemplos, nuestros casos van a estar relacionados con los ejemplos de la vida y no esos ejemplos necesariamente disciplinarios o hipotéticos. Siempre vamos a propugnar esa articulación de los saberes, los conceptuales, los procedimentales, los actitudinales. Se busca una actuación idónea que responda precisamente a lograr estos patrones de calidad, de pertinencia, para el logro precisamente no solamente de la resolución de los problemas de la realidad, sino de esa capacidad integral. Estamos formando para actuar, intervenir en la realidad. Ojo con eso, no solamente para brindar esas habilidades específicas. Junto con eso también brindamos habilidades críticas, reflexivas, analíticas, creativas. Resguarda fundamentalmente ese compromiso ético y siempre el enfoque tiene una perspectiva de mejora continua. No basta con lo que he aprendido, sino que siempre estoy abierto a aprender permanentemente. ¿Y qué es el constructivismo? Vuelvo a presentarles estas dos citas. Esta de Carretero. Es el individuo en equilibrio entre su ser cognitivo interno, pero también la información derivada del contexto. Es decir, no solamente somos la abolición, como sostenía el humanismo, ni tampoco la manipulación contextual, como sostiene el conductismo, sino la construcción propia de la interacción que tenemos entre nuestra disposición interna
con la interacción con los otros, con la realidad, a través de nuestros filtros sensoriales. Bien, ¿cuáles son las funciones del constructivismo? Pues el estudiante tiene que ser activo. Él es el constructor de su propio proceso de aprendizaje. No le podemos obligar a nadie a aprender. ¿No aprendiste? Pues no aprendiste. ¿Ya? Pero tenemos que desarrollar precisamente la mayor cantidad de posibilidades o situaciones de aprendizaje para que el estudiante pues aprenda, ya sea por su estilo, ya sea por sus canales más pertinentes, ya sea por su pertinencia en función de sus intereses. Pues ahí nos complicamos, sí, pero tenemos que darles también chance a que ellos efectivamente sean los constructores propios de sus saberes, de sus aprendizajes. Siempre atendiendo a que su construcción interna, que es muy individual, pues va a reposar en esos contenidos que ya sabía previamente. Es decir, no podemos no diagnosticar qué es lo que ya saben hacer. Acá ya hay pistas para que podamos decir, siempre tienen que haber estrategias de diagnóstico, por ejemplo. ¿Y cuál es nuestro rol? Pues simplemente es desarrollar esa mediación entre lo que saben y cómo articular, cómo establecer esos puentes con aquello que deseamos que aprenda y que advertimos que es importante y necesario para intervenir en la realidad. Es decir, esos nuestros elementos de competencia, esas nuestras competencias. Y este es el proceso del constructivismo que les puede servir también para orientar un curso cronológico de las estrategias o actividades que van a proponer. Partimos de lo que sabe el estudiante, activamos los conocimientos previos, la necesidad del saber, provocamos esa necesidad del saber con el desequilibrio, es decir, les damos casos donde sus saberes no son suficientes para responder, pero también les damos certezas de logros porque les estamos dando recursos, los hacemos trabajar en grupos, en fin. Y por último, tiene la capacidad de recrear esa adaptación, ¿ya? Ese nuevo reequilibrio, donde efectivamente ha incorporado esos saberes que se han desplegado en función de lo que previamente sabía el estudiante, ¿ya? Esto lo hemos revisado hoy en el primer módulo. Entonces, ¿qué son las estrategias? Y hemos visto los enfoques. Respaldándonos en esos enfoques, tenemos que llenar dos columnas ahora, que son las estrategias y que son los recursos. Pues, ¿qué son las estrategias? Tienen que identificar, porque acá no les vamos a decir cuáles. Ustedes tienen que identificar estrategias que puntualicen la particularidad de cada unidad de aprendizaje. Y obviamente, ello involucra el tipo de contenido que tienen que trabajar. Deben ser suficientes, necesarias para el logro de sus saberes y del elemento de competencia de cada unidad de aprendizaje. Y acá no quedan, es decir, las estrategias que van a enlistar por cada unidad de aprendizaje no deben ser las únicas que van a tener, sino pueden desbordar. Es decir, como les digo, que se les venga a la mente ese depósito, esa alacena, donde van a guardar las estrategias y después cuando hagan sus planificaciones didácticas, digan, bueno, acá tengo la estrategia de la lluvia de ideas, acá tengo la estrategia de organizadores gráficos, la de recuperación de pasos previos, la del puzzle para el trabajo colaborativo, tengo otra estrategia de trabajo colaborativo, tengo otra estrategia de síntesis, y puedan efectivamente usar esas estrategias para ya desarrollar la construcción minuciosa del recorrido, que es ese su plan de secuencia didáctica o ya su plan de clase. Entonces tienen que ahorita identificar cuáles serían las estrategias, porque eso depende del contenido. Habrán contenidos más teóricos donde efectivamente servirán más, por ejemplo, estrategias de exposición, de organizar la información, tanto de aprendizaje como de enseñanza. Pero habrán estrategias donde puedan, por ejemplo, habrán contenidos donde puedan desarrollar estrategias activas, darles una simulación, un ABP. La clase invertida es una estrategia versátil. Nosotros trabajamos con clase invertida. Se les pide revisar los recursos y en las sesiones sincrónicas aplicamos la interpretación, la comprensión de esos recursos. ¿Les servirá a ustedes?
Identificar estrategias vinculadas a cada uno de los momentos de la planificación. Esto va a servirles, por ejemplo, porque dentro de cada unidad de aprendizaje ustedes pueden hacer una subclasificación. Unidad 1, estrategias, dice la columna, ¿no? Pero ahí pueden poner estrategias para el inicio, para detonar las clases. ¿Cuáles? Para desarrollar, para concluir. Puede ser una forma de clasificación. O bien, como esas clasificaciones que teníamos de Frida, para el momento o el proceso cognitivo. Para activar saberes previos, para enlazar los saberes, ¿no?, previos con los nuevos, para sintetizar, para fortalecer la atención. Pueden tener estrategias en función de una subclasificación interna. Y eso dependerá del contenido de cada una de sus unidades de aprendizaje. Y tienen que identificar estrategias que sobre todo garanticen esto que hemos machacado tanto con respecto a los estilos y las particularidades, esa diversidad de aprendizaje. No vamos a tener estudiantes con un solo perfil. Tenemos que respetar el perfil de nuestros estudiantes y brindarles precisamente diferentes tipos de estrategias y recursos para respetar esa su individualidad y esa su pertinencia de acción. ¿Están por acá? ¿Me están siguiendo? Sí, Marco. Sí. Gracias. Por ejemplo, esta clasificación según el momento de uso y presentación, ¿ya? Las pre significan para preparar y alertar al estudiante sobre qué y cómo va a aprender, para activar conocimientos previos. Durante se está desarrollando precisamente ese proceso de construcción, ¿no?, del desequilibrio al equilibrio, por ejemplo. ¿Qué estrategias nos apoyan a detectar la información principal, a conceptualizar, a organizar los contenidos? Y después, que puede ser para el cierre como también para escenarios posteriores reflexivos, para que el estudiante tenga claridad de tener una visión sintética, integradora, crítica y que valore su propio proceso. Acá, estrategias, por ejemplo, lluvia de ideas, presentación del propósito, preguntas, recuperación de saberes, fichas metacognitivas, organizador. O sea, acá pueden llenarlo por llenar. La idea no es esa, la idea es ya que ustedes visualicen. Es más, le preguntan a cualquier aplicación de IA y lo hace muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucho alimento de base de datos, en este caso de actividad docente, que está de alguna manera incorporando, ¿no?, la capacidad responsiva de las aplicaciones de IA ya generativas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está precisamente plegando información y advirtiendo, digamos, este tipo de búsquedas y les va a dar. Ahí les dicen, por ejemplo, cómo voy a desarrollar, actúa como un profesor de tal asignatura y desarrolla un proceso o una secuencia y desarrolla qué estrategias se pueden utilizar. Pueden apelar a eso también. Pero que las estrategias no sean un calco, ¿ya?, de esas consultas, sino que ustedes procesen un poquito e identifiquen. Porque acá simplemente tienen que identificar, no tienen que justificar por qué, nada. Simplemente identificar el conjunto de estrategias que necesitarían para desarrollar su unidad de aprendizaje. Y puede tener una subclasificación, como les digo, pre, durante, post. Y acá hay N estrategias. Acá sí, como les había advertido, hay N, bibliografía, diferentes tipos de tipologías. Esto es donde efectivamente hay mayor bibliografía respectiva. Algunas para orientar y mantener la atención, por ejemplo, ¿no? Donde efectivamente podemos focalizar estrategias como el uso de ilustraciones, como preguntas intercaladas, como señalizaciones.
hacer preguntas poderosas, ¿no? Esta es una estrategia, pero más allá de decir esta estrategia de preguntas poderosas, ¿no? Implica saber hacer las preguntas. O hacer este tipo de resaltes tipográficos o de jugar con señalizaciones, con diferentes tipografías en sus propias presentaciones. ¿Ya? El viernes fui a un conversatorio en mi carrera de origen, ¿no? Donde estaban capos de la educación, actores, ¿no? El director del Observatorio de la Calidad Educativa, del OPSE, el exministro de Educación y un intelectual que escribe prolíficamente de la San Andrés, pero ninguno producía diapositivas adecuadamente. Era cualquier plantilla de PowerPoint con información así, desplegada así como si fuese precisamente un texto común, ¿no? Entonces creo que es importante también saber manejar cómo vamos a presentar la información, ¿no? Saber hacer una buena presentación implica lo mismo que saber hacer un buen organizador gráfico, ¿no? Apegarnos a cierto patrón técnico para tener y desarrollar una buena producción de un recurso. Ahora, ¿qué son los recursos? Esto es lo más básico, pero adviertan porque acá, dependiendo de las estrategias y dependiendo del contenido, es decir, las estrategias están ahí al lado de la columna de recursos y el contenido está arriba, donde están los saberes, pues van a señalar qué recursos van a necesitar y hay que hacer un listado simple. Ojo, cuiden si es que, por ejemplo, pueden hacer una subdivisión dependiendo la modalidad. Si están haciendo la planificación de algún posgrado, que alguno de ustedes sí lo está haciendo, algunos de ustedes, pues de hecho es muy posible que vaya a ser a distancia o híbrido. Ya casi ningún posgrado es presencial. ¿Ya? Ninguno es exclusivamente ya presencial. Todos son o a distancia o a distancia tipo clase invertida y con una sesión de encuentro sincrónico a la semana o una vez cada 2 semanas, ¿ya? Presenciales. Pero si no, pues son sincrónicos, pero a distancia también. Bien. Pueden hacer esta división. De hecho, vamos a tender ya a que casi todos los procesos van a ser híbridos. No basta con que llegue el profesor y escriba en la pizarra, no, tiene que tener su soporte de información, tiene que tener, ¿no?, su biblioteca virtual, tiene que tener su plataforma de gestión de aprendizaje, donde esté desarrollando. Ya en algunas escuelas en niveles iniciales, pero primarios, secundarios, lo hacen en un sistema híbrido. Identificar recursos requeridos de acuerdo a la temporalidad. ¿Ya? ¿Son sincrónicos o asincrónicos? Es decir, ¿cuáles son los que voy a utilizar? Esto, por ejemplo, una ficha de trabajo, una plantilla, porque son sincrónicos. Pero también asíncronos, que sería el texto, que sería el video, el recurso de la información, la plantilla para que hagan la tarea en grupo, ¿no? Ya, eso. De acuerdo a la modalidad, de acuerdo a la temporalidad, hacer referencia a los recursos físicos e infraestructurales. Esto es medio obvio, ¿no? Sí, pero necesito, si es presencial, un aula y bancos, ¿no? No nos vamos a sentar en el pasto, en el parque. Puede ser también otra opción si es un taller. Pero necesito, básicamente, no coloquen estos recursos obvios, ¿no? Se supone que van a necesitar una pizarra. Pero, por ejemplo, pueden necesitar un recurso virtual, como es el Internet, o hacer una proyección, necesitan un data display o un televisor. Ya casi todas las universidades están equipadas. ¿Ya? Necesitarán internet. Voy a utilizar una aplicación, un Kahoot para verificar, para jugar un ratito si me han atendido. Necesito internet. ¿Ya? Pero también hagan alusión precisamente, ¿ya?, a, por ejemplo, si es que van a trabajar con papelógrafos, con fichas, con tarjetas, les van a dar fotocopias. Eso depende de la estrategia y depende del contenido, ¿no? Y ahorita es simplemente hacer un listado bastante grueso,
¿Dónde vamos a precisar el detalle de qué se necesita con qué estrategia? En la planificación de clase. Ahí va, con detalle. Este tiempo, esta actividad necesita este tiempo, se va a trabajar con esta estrategia, se va a utilizar estos recursos, se va a evaluar de esta manera. Ahí vamos a detallar la minuciosidad de cómo vamos a lograr una clase o una secuencia de clases. Ahora simplemente estamos llenando estos listados de manera genéricos, ¿ya? Y sobre todo advertir que hay recursos específicos, didáctico-pedagógicos. A veces creemos que basta con el aula, basta con las sillas, basta con el material de los libros. No, pues, un recurso pedagógico es hacer una presentación, producir una buena ficha, producir unas indicaciones, la prueba escrita, un diagnóstico, es decir, un formulario de diagnóstico. Estos son los recursos pedagógicos. Hacer un buen organizador gráfico, hacer una buena infografía. Ese es el recurso. Nosotros permanentemente vamos preparando estos recursos. Hacerse un video. Son recursos explicativos. Utilizar el recurso de la plataforma, la programación de la plataforma, la carga, la edición de los textos. Acá ya estamos implicando todo. O sea, ya no solamente hemos dicho, van a lograr esto, esa competencia, esa capacidad, ¿no? De diseñar sistemas de riego, de tener la capacidad de desarrollar sistemas de medición, ¿no? Con gran precisión, los que están trabajando metrología. ¿Perdón? ¿Alguien quería hablar? Ya. ¿Me están escuchando? Sí, sí, Marco. Ya. Marco. No solamente si lo que han hecho es, ya han identificado qué necesitan saber, a ver, para tener una gran capacidad de medición, ¿no? Las que están trabajando metrología. Perfecto. ¿Cómo lo van a lograr? Pues acá, ¿qué instrumentos necesitan? Pues así los instrumentos de medición, necesitarán preparar una presentación, necesitarán tener objetos que medir, necesitarán un laboratorio. Y esto está en relación con las estrategias que han identificado previamente. ¿Ya? No es difícil, pero acá tampoco lo hagan de memoria. ¿Ya? Vayan pensando tanto estrategias como recursos pertinentes. Y es así de básico, miren. Ya la tarea 3 ya tenían sus unidades de aprendizaje, unidad X, unidad, ¿no? ABCD, algunos tienen hasta 9 unidades de aprendizaje. Por cada unidad le van a aumentar, bueno, ya está la plantillita, pero le van a aumentar esta fila de título que es metodología. Y acá hay estrategias de aprendizaje, enseñanza, actividades. Y acá son los recursos. Y acá, como les digo, si quieren colocan un subtítulo, estrategias de inicio o estrategias según el momento cognitivo o otro tipo de clasificación. Estrategias de desarrollo, estrategias de finalización. Por ejemplo, estrategias activas, van a poder usarlas el ABP. En esta unidad voy a trabajar con ABP. En esta unidad voy a trabajar con estudio de caso. En esta que tenemos que intervenir en la realidad voy a trabajar con aprendizaje-servicio. Listo. Cada estrategia tendrá un requerimiento de recursos. No es necesario correlacionar tan a detalle. Basta acá con colocar, ¿no? Un conjunto de recursos aquí de manera gruesa todavía. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer en la tarea? Y ¿Qué, Pati? esto tenemos que hacer para cada competencia, Para cada elemento de competencia, para cada unidad elemento de competencia, claro, perdón. para cada elemento de competencia, sí. Porque cada elemento de competencia tiene Es una diferente. naturaleza diferente de saberes, ¿no ve? Exactamente, sí, sí. Ah, ya Eso. me digo. Gracias. ¿Y con qué criterios se les va a calificar? Con estos 5. Las estrategias que se propone implementar muestran pertinencia con el elemento, los saberes, los criterios, o más bien es cualquier cosa, han hecho un copy-paste, han puesto cualquier... No, tienen que ser coherentes. Si es un elemento más teórico, más práctico, pues las estrategias tienen que ser pertinentes, ¿no? Cumplen con la idoneidad en su aplicación, etc.
Los recursos se señalan, son pertinentes según las estrategias, ya esto también coherencia, pertinencia, ¿no? La metodología utiliza estrategias multivariadas, individuales y colaborativas, ¿ya? De manera que posibilite la diversidad. La metodología propuesta posibilita al estudiante ser el protagonista de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos pues trabajando en el marco del constructivismo. Y por último, cada unidad cuenta con su metodología, ¿no? Ahí está. Estos son los 5 criterios. Pero para hacer la metodología, pues tienen que mejorar, si es que tuvieron observaciones de saberes, de elemento, de saberes, ¿no? Esto de criterios y evidencias lo vamos a ver más con evaluación, ¿ya? Pero pueden irlo optimizando. Esto está correlacionado directamente con evaluación. El vínculo, el vínculo está entre los saberes, el elemento, saberes, con metodología, ¿no? Eso les va a guiar. Los criterios, las evidencias, después los vamos a integrar con la evaluación. Marco, una consultita. Entonces no hay que llenar criterios de desempeño y evidencias. Sí, sí, o sea, mejorarlos, o sea, ya los tienes, irlos Ajá, revisando, sí. ¿no? Los tienes que dejar ahí donde están, no es que no hay que Ah, llenar. ahí hay que pegarlos aquí. Bueno, ya vas a trabajar sobre tu plan que ya tienes, ¿no? Lo que vas a hacer en cada unidad le vas a crear Ah, ya, ahora estas sí, ya, celdas, ya. ¿no? Nada más, Ya muy bien. Sí, ¿ya? ahora sí, ahora sí. Ya Claro, muy bien. claro, ¿para qué vas a utilizar la nueva plantilla si acá simplemente le pones un tab y juntas Ajá, esta filita y no te va a pasar nada, ¿no? ajá, sí, ya. Está bien, Eso, gracias. Marco, una consulta. sí, Respecto a las estrategias de inicio, sí. nos daría a pensar que una clase se va a concluir todo el tema, ¿no? O sea, para estrategias Buena de inicio. pregunta. No, pero eso ahorita todavía no hiles tan fino. O sea, tú ten nomás tu dispensa de estrategias de inicio para cada unidad. Ya después verás si en una clase terminas el tema o no. No estamos haciendo plan de clase todavía. Ya en tu plan Ah, de ya, clase verás si terminas o no el tema o si más bien tu planificación será de varias sesiones, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después. Pero ahorita ah, tú ya, más o menos identifica qué estrategias te serían pertinentes para cada unidad. ya. Más claro, Marco. Ya, Sí, listo, gracias. sí, sí. Después ya la planificación didáctica, eso es lo más detallado que vamos a hacer y lo vamos a hacer en el módulo quinto. Bien, hemos revisado estrategias de enseñanza-aprendizaje, organizadores gráficos, ¿no? Alrededor de ese video del Mariano Sigman, pues esa lógica, esa justificación de que no hay mejor manera de aprender que al enseñar, lo que ha dado pie al trabajo colaborativo, cooperativo, y ahora estamos revisando, vamos a dar continuidad a esto del aprender a aprender también con la siguiente sesión del jueves, ¿ya? Entonces las estrategias de aprendizaje y enseñanza no pueden no considerar los estilos, las funciones ejecutivas, ya son estrategias para movilizar sobre todo esta capacidad, estas habilidades superiores, ¿ya? Son estrategias para resolver problemas y que tienen que respetar los estilos. Les pido que no desprecien las estrategias activas, ¿ya? Utilícenlas, son importantes, son difíciles de implementar porque implica hacer un buen análisis de un caso, son más difíciles que darles solamente la información, ¿no ve? Porque para nosotros hay que preparar los recursos, ordenar, ver si está coherente, si van a entenderlo, etcétera. Pero les pido que puedan efectivamente incluirlas. Entonces hemos revisado todos estos elementos, así de manera muy sucinta, es verdad, pero ya tienen idea. Más allá no hay. Van a ustedes a investigar específicamente y van a encontrar una literatura abultadísima, ¿ya? Pero entonces ya más o menos tienen idea de cómo ir identificando estas estrategias para cada una de sus unidades de aprendizaje. Y en esta media hora que tenemos, 20 minutitos, vayámonos así ahorita en grupos aleatorios, grupos pequeños, y hagamos el ejercicio, ¿ya? 4 grupos pequeños, armo,
y hagan el ejercicio de hacer el llenado de alguno de los planes de alguna de ustedes, de alguno de ustedes, para ya emprender, porque para la siguiente sesión ya tienen que haber avanzado en la producción de sus estrategias. Marco, Entonces, una consulta. sí, ¿El ambiente donde se va a desarrollar la clase sí, también estaría considerado como una estrategia? no, pues es un recurso. Necesitas del ambiente como un recurso, ¿no? Es un recurso, no una estrategia. Claro. No, pues una estrategia es una secuencia de pasos, de procedimientos para lograr el aprendizaje significativo. ¿He cortado? No. Ya, ya, Marco, ya, gracias. ¿Me has escuchado? Porque estoy ahí con señal baja. Sí, te he escuchado, Marco. Ya, una estrategia es un conjunto, una secuencia de pasos para lograr ese aprendizaje significativo, o bien puede ser una acción concreta. Como les decía, el término de estrategias ahorita todos lo utilizan. La lluvia de ideas antes no era una estrategia, era así una acción concreta, una técnica, porque depende específicamente de algo muy puntual. Pero como tiene un patrón técnico y se organiza de una manera, le han dado, otros autores los llaman estrategia. Pero el ABP, que es un conjunto de etapas, ¿no? Y que en cada etapa puedes acudir a otras estrategias intermedias o técnicas específicas, pero el ABP como tal es también otra estrategia. Entonces ahí la magnitud de la palabra es altamente voluble. Las compañeras de metrología no supieran cómo medir la dimensión, la extensión de esta palabra, estrategia. Mm. Ya, ya, Marco, gracias. Vámonos a las salas pequeñas. Vean un poquito y ahí haciendo, pues uno se da cuenta efectivamente por dónde está yendo la tarea. Abro las salas y nos vemos en 20 minutos. Pueden sumarse.